Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, gracias por estar. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy de Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Estamos para estudiar la palabra de Dios, nos juntamos, un grupo de cristianos, para escudriñar la Escritura. Y esa es la idea, ¿verdad? Poder cumplir el mandamiento de la palabra de Dios, de estar juntos, como lo hacían los primeros cristianos, también nosotros. Y compartir por medio de las redes el estudio que vamos a hacer hoy de Proverbios. Vamos a estar estudiando este libro precioso, el libro de la sabiduría, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, por este día. Señor, que tú nos has dado el privilegio de estar juntos y poder abrir la Escritura para estudiar un poquito más de ti, para parecernos un poquito más a Cristo en nuestro diario vivir. Te adoramos. Ayúdanos, Señor amado, a estar dispuestos, a estar nuestra mente concentrada en tu palabra, Señor amado, y dejar de concentrarnos en nuestra carne y concentrarnos en las cosas espirituales, ya que tú nos has llamado para esto, para hablarnos. Ayúdanos, Señor amado, oh Dios, a estar pendiente de tu voz, pendiente de lo que tú nos quieres enseñar, para hacer después salir de este lugar y ser hacedores. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, como dije, estudiando el libro de Proverbios. Vamos a tener una lectura en Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 6, y es lo que vamos a estudiar. Del versículo 2 en sí vamos a estudiar al 6, pero vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, y el tema que vamos a tratar es el propósito de este libro, ¿verdad? El propósito de este libro, el libro de Proverbios. ¿Cuál es el propósito? Bueno, estuvimos mirando la introducción la semana pasada, el miércoles pasado, ¿verdad? Vimos el género literario del libro, en el versículo 1. Bueno, los proverbios de Salomón, vimos quién era Salomón, ¿verdad? Salomón había compuesto más de 3000 proverbios. Bueno, fue un libro, este libro de proverbios que, bueno, también está Ezequías, ¿se acuerda? Que fue el que en su reinado fue el que juntó el libro y lo recopiló, ¿verdad? Juntó el libro y lo recopiló en su reinado en ese tiempo. Pero Salomón hizo más de 3000 proverbios. Bien, y era hijo de David, hijo del rey de Israel. Bueno, ¿se acuerdan que muere David y queda Salomón de rey? Y Salomón pide sabiduría a Dios y Dios se la da, ¿verdad? Tanto así que fue el hombre más sabio sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, fue el hombre más sabio de la tierra. Y vimos también todo lo que este hombre enseñó, todo lo que hizo, ¿verdad? Y lo que no hizo, sus fallos, también su padre como falló. Y lo que vemos que Dios siempre nos está mostrando, ¿verdad? Que usa hombres que somos débiles y fallamos y pecamos. No importa la sabiduría, no importa la inteligencia, ¿verdad? Lo importante es saber que Dios usa hombres y mujeres débiles, y que nosotros no nos podemos basar, ¿verdad?, de ser sabios, porque también nos falta pasión. Fue lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Era el hombre más sabio, pero le faltó pasión para obedecer las cosas de Dios y sucumbió, cayó en pecado, ¿verdad? Terminó siendo viejo, adorando a dioses paganos, y vemos el fracaso de Salomón. Bueno, vemos que la sabiduría es muy importante, pero también la pasión tiene que ir agarrada, enramada, pegada a la sabiduría. De nada sirve ser sabio y no ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Dios lo que quiere es que lo poquito que sabemos, bueno, que lo pongamos en práctica y en obra. Y eso es vivir sabiamente. Bien, y este libro Dios lo dejó para su iglesia, para nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, como dice el versículo 2, ¿para qué el propósito de este libro? ¿Para qué fue escrito este libro? Para entender sabiduría y doctrina. Está claro que este libro está lleno de sabiduría de Dios,
El mismo Señor nos está enseñando, nos está capacitando, ¿verdad? Nos está instruyendo para que actuemos como Cristo. Imitar a Cristo, vivir como Cristo es vivir en sabiduría, ¿verdad? Vivir en sabiduría. Bueno, Él nos enseña y nosotros hacemos lo que Él nos enseña. Y eso es vivir en sabiduría. El Señor Jesucristo, ya lo hemos visto, es la sabiduría de Dios. Dios quiso mostrar su sabiduría a este mundo. ¿Y qué hizo? Sí, nos dio su palabra, pero también mandó a su Hijo a vivir en la tierra para mostrarnos cómo es vivir en sabiduría, cómo es vivir un hombre poder agradar a Dios, ¿verdad? ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Bueno, imitemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso el Señor le dijo a su pueblo cuando lo estaban bautizando a su Hijo, el Señor Jesucristo, en el Jordán, ¿se acuerdan? Se abren los cielos, dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oír, a Él oír. Por eso nosotros a Él oímos. Y por eso nosotros los cristianos a Él seguimos, ¿verdad? Porque para eso fuimos llamados, para ser imitadores de Cristo. Como Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo también soy de Cristo. Bueno, nosotros somos llamados a vivir no neciamente. Y este libro es un libro que hace comparaciones. Proverbio compara el necio y el sabio. No hay intermedio. O sos necio o sos sabio. ¿Tá? Entonces Dios nos va a poner ahí en su trono, en el juzgado, ¿verdad? Y nos va a empezar a juzgar con este libro. Bueno, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos sabiamente, agradando a Dios? Mira, a mí me parece que sí. Mi mente, yo me parece que sí. A mí mi corazón no me dice nada, que estoy mal. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque para eso Dios mandó su palabra, para nos juzgarnos a nosotros mismos, si es que estamos en el camino verdadero, si es que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, fuimos llamados para ser los testigos de Cristo. Está una secta falsa que son los testigos de Jehová. Los verdaderos son los testigos de Cristo. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los testigos de Cristo, por eso actuamos como Cristo, por eso imitamos a Cristo, por eso hablamos de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos testigos de Cristo. Bueno, entonces este libro lo que nos hace es, nos muestra cómo vivir, ¿verdad? En sabiduría, y para saber la sabiduría, Dios primero nos tiene que enseñar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderla, entender sabiduría y doctrina. Bueno, para eso estamos hoy. ¿Para qué nos juntamos? Para estudiar la doctrina, para estudiar la sabiduría de Dios, para vivir como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Los hijos del diablo viven como su padre, el diablo, ¿verdad? En los deseos de su carne. Los hijos de Dios viven bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo los deseos de Dios. Entonces vemos que Dios es bien clarito, ¿verdad? Dios nos salva con un propósito en esta tierra, y el único propósito que nos salva es hacernos a la imagen de Cristo. Cuando una persona dice ser cristiana y pasan años, ¿verdad? Y con la palabra, con la Biblia, se congrega, bueno, y en su vida no se ve el Señor Jesucristo, bueno, es una evidencia que el Señor Jesucristo no está ahí, ¿verdad? Porque Dios dice que Él prometió, lo que Él comenzó lo va a perfeccionar. O sea, si yo digo que soy cristiano y paso 10, 15, 20 años dentro de una iglesia, ¿verdad? Y yo no crezco, no me parezco a Cristo, no hablo de Cristo, me da vergüenza hablar de Cristo, no enseño la palabra de Dios a los demás, no vivo siendo luz, bueno, es una evidencia que no soy cristiano, ¿verdad? Bueno, la evidencia de ser cristiano es que uno se esmera y se esfuerza para parecerse a Cristo, para vivir en sabiduría, en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios nos da la doctrina, como dice el versículo 2, ¿verdad? Nos instruye con su palabra, es la única fuente de doctrina, es la palabra de Dios. No son visiones, no es que Dios me habló en el baño, no es que me dormí y Dios me habló en sueño. Dios nos dio su palabra. Y acá está toda la revelación divina que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Para vivir en esta tierra, para darle gloria. Nosotros como cristianos lo único que tenemos que hacer es escudriñarla, estudiarla, nada más, ¿verdad? Y eso es lo que quiere una persona, un cristiano, ser como su maestro. ¿Qué? Estudiar más la sabiduría, a Cristo,
quiero conocer más de Cristo. No estoy satisfecho como estoy, ¿verdad? El cristiano nunca está satisfecho, él quiere parecerse más a Cristo. Cada vez que mira la Biblia, por lo menos a mí, no sé a ustedes qué les pasa, veo mis fallas, mis errores, y digo, ¿cuánto tengo que cambiar en mi vida para parecerme a Cristo? Y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos esforcemos, que porfiemos a entrar por la puerta estrecha, como dijo el Señor Jesucristo. Bueno, no, un cristiano no es que, bueno, ya está, yo soy salvo, me siento y quedo tranquilo, ya está mi salvación, ya está. No, no, el Señor dice, no, no, los que van a entrar al cielo son aquellos que se esfuerzan, son aquellos que porfean, y son aquellos que escudriñan, son aquellos que luchan, son aquellos que hacen para la expansión del reino de los cielos. No es el que está, bueno, satisfecho, simplemente porque levantó la mano o pasó delante un día, ¿verdad? Eso no es la vida cristiana y eso no es ser testigo de Cristo. Entonces Dios nos enseña su doctrina, ¿para qué? Bueno, para que nosotros la vivamos. ¿Para qué nos enseña? Para que nosotros quedemos gordos de comer doctrina. Tenemos una buena doctrina. Sí, pero si salimos a la calle y no la hacemos, vivimos neciamente como el mundo. ¿De qué vale la doctrina como Salomón? ¿De qué vale la sabiduría si no la aplica en su vida, verdad? Sí, vamos a fallar, sí, vamos a caer, sí, porque somos débiles, somos hombres y mujeres débiles que dependemos de un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede. Nosotros no lo podemos todo, pero Dios mira y valora el esfuerzo que hacemos para darle gloria a Él, ¿verdad? Entonces sus hijos tienen que ver los frutos del Espíritu. Bien, Proverbios capítulo 1, versículo 2, la segunda parte, la parte B, dice, para conocer razones prudentes. Bueno, ¿para qué Dios me da la sabiduría? Para conocer razones prudentes. Dios nos enseña a razonar como Dios. ¿Se entiende? Nosotros no estamos para razonar según Gustavo, según lo que dijo el predicador. Bueno, vamos a razonar según mi razonamiento o lo que yo creo. No, no, Dios nos da su sabiduría y nos capacita para razonar como Cristo y vivir como Cristo. ¿Se entiende? Y entonces ahí, en ese momento que Dios nos da la sabiduría, nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace entender su palabra, nos da luz el Espíritu Santo para mirar y entender. Bueno, y ahí vamos conociendo las razones prudentes. Las razones prudentes. Bueno, ¿cómo debo vivir? La única manera es vivir pensando que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Bueno, lo que voy a decir, esto glorifica a Dios. Lo que voy a hacer, esto glorifica a Dios. Donde voy a ir, ¿Cristo iría? Sí, pero mi corazón dice que sí. ¿Qué dice Cristo? No. Dice Cristo, dice no, mi corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces el cristiano no se guía por su corazón, se guía por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere traer gloria a Dios y lo que quiere es vivir prudentemente. Y eso es para conocer razones prudentes. Quiere vivir prudentemente, ¿verdad? Que le traiga gloria a Dios. Vivir como Cristo no es vivir como la estupidez del mundo. El mundo vive como un necio. Y lo que dicta su corazón, los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Así vive el mundo. Pero nosotros, los cristianos, fuimos apartados del mundo. ¿Para qué? Para vivir prudentemente. ¿Y qué es vivir prudentemente? Pensando en Dios. Pensando en Dios. Yo soy representante en la tierra de Dios. Entonces, cada cosa que hago, lo debo mirarlo a la luz de la Escritura, si Dios lo aprueba. ¿Esto lo aprueba Dios? Bueno, eso es vivir prudentemente. ¿Para qué Dios nos dejó este libro entonces? Versículo 3 de Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. Acá está, de lo que estamos hablando. Dios nos aconseja, ¿verdad? Dios es el Padre amoroso que nos está aconsejando, hijo mío, hijo mío, hijo mío, no hagas esto, no hagas esto y así, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener los oídos abiertos y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque tampoco decir, bueno, yo voy todos los días y me siento y escucho. O leo la Biblia. Yo leo la Biblia todos los días y oro todos los días. ¿Pero ha cambiado la Biblia tu vida? No, pero yo pienso, yo creo. No, pero eso no es vivir sabiamente. Ya eso es vivir neciamente como el mundo. ¿Entiendes? Entonces ya no es más lo que yo creo y lo que yo pienso, sino qué dice Dios al respecto
de lo que voy a hacer con respecto a mis pensamientos, a la manera de vivir, a la manera de hablar, mis actitudes. ¿Qué es lo que dice Dios? Estás mal. Bueno, lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque yo soy representante de Cristo en la tierra, ¿verdad? Si no lo cambio, bueno, es una evidencia que no hay nada en ti, ¿verdad? Bueno, podrás tener sabiduría, inteligencia, podrás saber la Biblia de memoria, pero si no lo aplicas, no vale de nada delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Para recibir el consejo de prudencia. Bueno, Dios nos aconseja. Vienen los hermanos y nos aconsejan. Hermano, estás mal, estás bien. Ah, no, a mí déjame vivir como yo quiero. Bueno, déjame pensar como yo pienso. Yo estoy bien. Bueno, eso así piensan los necios, ¿verdad? ¿Qué hace un sabio? Él dice, recibe el consejo de prudencia. Lo recibe. No se cierra, sino que se abre y escucha el consejo de Dios y el consejo de sus hermanos. Y eso es lo que hace una persona sabia. No sé si ustedes han visto una persona inteligente de este mundo. ¿Qué es lo que hace? Escucha, ¿verdad? Bueno, yo he tenido el privilegio de trabajar con gente que no escucha y con gente que era muy sabia, ¿verdad? En su trabajo. Y las personas que escuchan son las personas más sabias, ¿verdad? Que cierran la boca y abren los oídos y escuchan y retienen lo bueno, ¿verdad? Para su beneficio, para crecer en la vida. Y así muchas veces el mundo actúa más sabiamente que los cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos está hablando, un hermano nos está hablando de la palabra y no escuchamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos interés de escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. No tiene interés. Siempre yo estoy acá, pero tu mente no está acá. Tu cuerpo lo dice, ¿verdad? Tu actitud lo dice. Bueno, vemos que para recibir el consejo de prudencia, y en segunda parte dice de Proverbio capítulo 3, Proverbio capítulo 1, versículo 3, dice justicia, juicio y equidad. Para recibir el consejo de prudencia, bueno, hay que recibir también el consejo de justicia, juicio, equidad. Bueno, el juicio, también nos van a juzgar, ¿verdad? Porque para eso estamos los hermanos, para juzgarnos los unos a los otros. Para eso está la palabra de Dios, que Dios nos está juzgando, ¿verdad? Continuamente nos está mostrando los errores nuestros. Bueno, así como, bueno, de nuestra forma de vivir, cuando nos criaban nuestros padres, ¿verdad? Así salimos nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos instruidos de una manera en este mundo, ¿verdad? Bueno, ahora que somos hijos de Dios, Dios lo mismo. Dios nos instruye, nuestro Padre Celestial nos está enseñando cómo hacer las cosas. Y nosotros que somos de Él, tenemos nuestras pantallas abiertas, ¿verdad? Escuchando los radares, captando toda la enseñanza de Dios para vivir como Cristo. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Ser sabios en este mundo, no necios como el mundo. Entonces no debemos parecer a Cristo y así vivir como Cristo. Y eso es vivir en sabiduría, como dice el versículo 2 de Proverbio, en sabiduría y en la instrucción de Dios en su doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, aquí nos habla, estuvimos mirando de lo que más o menos por arriba lo que quería decir prudencia, ¿verdad? Pero bueno, acá tengo otro significado de prudencia. Prudencia significa sabiduría, es la capacidad de gobernarse uno mismo, saber decir no a los deseos de la carne y someter a la carne a los deseos del espíritu. Eso es vivir prudentemente. A decir no, voy a pensar, no, eso es pecado, ¿verdad? Eso es vivir prudentemente. Bueno, justicia significa amoldarse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere amoldar a su voluntad. Pero nosotros, o sea, nuestra carne, ¿qué va a hacer? Va a pelear contra la voluntad de Dios. Mis deseos van a pelear contra los deseos de Dios. Pero claro, si tengo a Dios, ¿quién es más poderoso? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es más poderoso que mi carne. No puedo decir, no, mira, yo soy muy carnal y bueno, vos sabés que mi carne tiene más poder que el Espíritu Santo. Bueno, es una blasfemia, ¿verdad? Es una blasfemia gigante, porque Dios es todopoderoso y mi carne es polvo, dice la palabra de Dios. Nosotros somos una neblina. Así que si yo tengo el Espíritu Santo va a hacer la obra en mi vida, porque para eso lo mandó Dios, ¿verdad?
Bueno, ahora Dios lo que hace y nos pone en el molde de Jesucristo, nos calienta con la prueba, en el fuego de la prueba, ¿verdad? No sé si han visto ustedes cuando hacen una escultura de hierro, o cuando el herrero hace una espada, o un martillo, o un hacha, ¿qué hace con el fierro? Con el hierro. Lo pone en el fuego, lo pone al rojo vivo, y después va y le da, y le da, y le da, hasta llevarlo a la forma que él quiere. Bueno, es lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Nos calienta y ahí nos empieza a dar con la prueba, ¿verdad? La dificultad de las pruebas de la vida y nos pone en el molde de Cristo. Así te quiero, ¿tá? Y nosotros muchas veces nos enfriamos y otra vez nos ganan, nos ponen en el fuego de la prueba, nos pone otra vez y ahí nos va moldeando, ¿verdad? Él va a hacer la obra y tenemos que confiar en eso. Él va a hacer la obra en mí. Mi esfuerzo es buscar, escudriñar la sabiduría de Dios y lo poco que sé, ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, es lo que quiere Dios, sacarnos del molde del mundo. Satanás nos hizo un molde de que nacimos. Ahora si somos de Dios, Dios nos va a agarrar y nos va a poner dentro de un molde, ¿verdad? Para que vivamos su justicia. Bueno, juicio, ¿qué quiere decir? Bueno, el juicio se va a notar en nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela antiguamente? Ahora es conducta, pero antes era el juicio. ¿Cómo se comporta el nene? ¿Verdad? Sí, tiene calificaciones en SOTE, pero la conducta es bueno, ¿verdad? Su juicio es bueno. ¿Qué significa? Que tiene capacidad, tiene sabiduría, pero su conducta, su juicio, es más o menos, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, cuando recibimos la sabiduría de Dios, es para que nuestra conducta, nuestro juicio, sea el juicio de Cristo, ¿verdad? Y tengamos una buena conducta, nos comportemos como es digno del llamamiento que tenemos, ¿verdad? Nuestra conducta, estamos representando a Dios aquí en la tierra. Miren los reyes, en el tiempo de los reyes. Bueno, los hijos no se podían juntar con los otros niños, ¿verdad? Del pueblo, porque ellos tenían que guardar su conducta, su cordura, su juicio delante de los demás. Sos hijo del rey, no podés estar haciendo lo que hacen estas personas. Bueno, espiritualmente lo mismo, ¿verdad? Espiritualmente lo mismo. No podemos actuar como actúa el mundo, sino nosotros somos representantes de Dios y nuestro juicio es un juicio que estamos representando a la casa celestial, al reino celestial aquí en la tierra. Somos hijos del Rey de Reyes, no somos hijos de un mundano, ¿verdad? Nosotros no estamos representando al mundo, representamos al Rey de Reyes. Bueno, ¿qué quiere decir equidad? Es vivir una vida honrada, como dice la palabra, ser irreprensible, que nadie tenga que decir nada de mí, ¿verdad? Obviamente que el mundo nos va a acusar, sí, claro, porque el mundo miente, pero ahora es bravo, o sea, es vergonzoso cuando el mundo acusa a los cristianos y dicen la verdad, que no, que bueno, ese cristiano actúa igual que un mundano, ¿verdad? Si usted va a la iglesia y habla lo mismo que yo, actúa lo mismo que yo, piensa igual que yo, critica lo mismo que yo, piensa lo mismo que yo, es un mundano que va a la iglesia, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Oh, mira, sí, este dice que ir a la iglesia, pero mirá, vive hablando mal de los demás, vive robando, vive chusmeando. Bueno, el cristiano no puede vivir así. ¿Por qué? Porque tiene que ser irreprensible, tiene que tener un juicio, tiene que tener una conducta delante de los demás que está representando a Cristo. Y eso es vivir sabiamente. Este libro es práctico, hermano. Muchas veces lo vamos a miramos y decimos, oh, qué difícil este libro. Pero hermano, es práctico. Dios, la Biblia nos dejó para que nosotros la vivamos. Es práctica, ¿verdad? Él nos instruye y nosotros lo hacemos. Él nos instruye y nosotros lo hacemos. Bueno, ¿para qué más nos dio este libro? Dios, versículo 4 de Proverbios, capítulo 1, para dar sagacidad a los simples. Para dar sagacidad a los simples. El propósito de este libro es darnos discernimiento a nosotros que estamos aprendiendo. Todos nosotros estamos aprendiendo. No es que somos perfectos, no es que somos mejores, no somos lo peor del mundo que queremos perfeccionarnos con las escrituras, ¿verdad? Somos bebés espirituales, somos simples e ignorantes, por eso estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque ignoramos la escritura. Por eso el cristiano, el deseo es aprender más y más. No está satisfecho con simplemente que levantó la mano y pasó adelante, o simplemente que se congrega a veces o va a orar. Eso no es la vida cristiana, eso es parte de la vida cristiana.
la raíz del significado de simple es una puerta abierta. Bueno, nosotros tenemos la puerta abierta, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir la sabiduría de Dios. Para recibir, ¿verdad? Somos como estos bebés, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Vieron que los bebés son como una esponja que absorben todo lo que pasa en la casa. Bueno, así somos los cristianos, somos bebés espirituales que estamos absorbiendo toda la sabiduría de este libro para nuestra mente, para salir afuera, ¿verdad? Y aplicarlo para la gloria de Dios. Nuestro Padre es nuestro Padre Celestial. Bueno, el Espíritu Santo sería nuestra madre, ¿verdad? Y nuestro hermano mayor sería el Señor Jesucristo. Bueno, nuestro hermano mayor es el ejemplo, el Señor Jesucristo. Y a Él tenemos que imitarlo, ¿verdad? Bueno, cuando lo imitamos a Él, estamos absorbiendo la sabiduría de Dios y vamos a vivir como Cristo. Y es la única manera de agradar a Dios. Ah, yo hice tal cosa, pienso que le agradé a Dios. Yo hice tal otra. Bueno, pero lo haría Dios, lo haría Cristo. Cristo lo hizo. Cristo te lo enseña que lo hagas. Bueno, eso es dar sagacidad a los simples, dar sabiduría, saber cómo actuar delante de los demás, cómo hablar delante de los demás, cómo pensar delante de los demás. Y muchas veces no tenemos que hacer nada, simplemente callarnos, cerrar la boca, ¿verdad? Para que, bueno, a veces cuando escuchamos, cuando dice aquí también en Proverbios, dice que aún el necio cuando calla, Dios lo mira como sabio, ¿verdad? Muchas veces también debemos tener conocimiento de saber callar, ¿verdad? Bien, entonces el sistema de Dios es distinto al sistema del mundo. Sagacidad significa habilidad mental para capacitación de los problemas de la vida y la felicidad de resolver los problemas de la vida sin dificultad. O sea, la sagacidad nos habilita mentalmente, nos capacita mentalmente para resolver los problemas de la vida, ¿verdad? Con facilidad. Bueno, ser práctico, fácil, algo fácil. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo tengo que hacer de esta manera. Sí, pero yo pienso que tenemos que hacerlo. Yo pienso que hay que hacer... No. Yo pienso... No. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Muchas veces los jóvenes se enojan cuando los adultos, ¿verdad? Le decimos, vienen los jóvenes con miles de ideas, y los adultos, los más que están más años en la palabra de Dios, dice, sí, estaría bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Aprueba Cristo eso? ¿La prueba le gusta a Dios eso? Bueno, eso es sagacidad. Saber resolver los problemas con la palabra de Dios. No a mi criterio, sino al criterio de Dios. Usar astucia, astucia bíblica. El Señor Jesucristo nos dijo que seamos astutos como serpiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que seamos sagaces, que tengamos sagacidad, ¿verdad? Que no seamos tontos. Que miremos la serpiente como actúa, ella sabe cuándo atacar. Ella mira y estudia su presa y cuando quiere atacó, pero atacó seguro. Bueno, lo mismo nosotros, cuando nosotros hablamos seguro. No, yo pienso que capaz que sí. No, que la Biblia dice que si tú crees en Cristo tienes vida eterna. No, que capaz que sí, capaz que no, tienes vida eterna. Dios, las promesas de Dios son sí y amén y son directas. Dios no nos hace dudar. Bueno, nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que, bueno, actuar con sagacidad, ¿verdad? Y tener habilidad mental para resolver los problemas de la vida bíblicamente. Muchas veces vamos y, ay, que voy a ver, consultar lo que dice el pastor, voy a consultar lo que dice la hermana mayor allá en el otro lado, en Cancún, voy a consultar al pastor que está, pero hermano, tú tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, consulta a Dios y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Obviamente que a veces necesitamos o personas que nos enseñen, ¿verdad? Yo necesito personas que me enseñen la palabra también, pero tenemos al Maestro, el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, simplemente nosotros tenemos que escudriñar, ser esos mineros que van con el pico y escarban y encuentran el diamante, encuentran el oro, encuentran el petróleo, pero hay que sudar, hay que transpirar, hay que trabajar, ¿verdad? Por ese tesoro. Nosotros estamos muy confiados, ¿verdad? Y muy amoldados al mundo, que el mundo quiere todo ya, con delivery en la casa, que además muy cómodos, queremos todo instantáneo, ¿verdad? Todo instantáneo, y en la vida espiritual igual, todo instantáneo. Bueno, hay que abrir la Biblia, tengo que estar 10 minutos leyendo la Biblia, qué horrible. Y tengo que estar 10 minutos orando, ay,
y yo quisiera que hacer algo más rápido, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces nos contagiamos del mundo, lo queremos todo rápido, rápido, rápido. Pero las cosas de Dios no son así. Son años que hay que escarbar y escarbar, orar, ¿verdad? Y pedir a Dios que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Bueno, Proverbios capítulo 1, versículo 4. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, vemos cómo está la juventud hoy en día, ¿verdad? Vemos cómo está la juventud hoy en día y vive lo que el mundo le ha enseñado. ¿Qué le enseñó? Vivir como los necios, ¿verdad? Padres, madres que vivieron como necios, ¿qué van a sacar? Hijos necios. Ahora nosotros, los cristianos. Bueno, muchas veces hablamos de los jóvenes, los criticamos. ¿Cómo está la juventud? ¡Qué horrible! ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros, los mayores, no movemos un dedo para ayudar a nuestros jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes? Viviendo yo en sabiduría, siendo yo luz. Yo como padre tengo que ser luz de mi casa, ¿verdad? Bueno, tú como cristiano, si tienes nietos, tienes que ser luz de tus nietos. Si tienes sobrino, tienes que ser luz de tus sobrinos, ¿verdad? Que vean en nosotros algo distinto. Yo voy a la casa de tío porque mi tío es tan cariñoso, es tan lleno de amor. Parece Jesús, el de la Biblia. Es tan bueno, cómo escucha, cómo me trata, cómo me da cosas, qué lindo, qué bondad, qué amor, ¿verdad? Y cuando éramos niños, me pasaba a mí, voy a la casa de tal abuela, o voy a la casa de tal tía, o de tal tío, porque me tratan tan bien, ¿verdad? Bueno, muchas veces los cristianos, ¿verdad? Estamos tan encascados en nuestras cosas, en el sistema del mundo, que no somos luz para los jóvenes. No estamos mostrando inteligencia. Queremos sacar jóvenes inteligentes en la palabra de Dios. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy cooperando con la palabra de Dios, siendo yo sabio, viviendo yo la Biblia para hacer luz para los jóvenes, para los niños? Vivimos en un mundo que está lleno de temores, de dudas, de no saben qué va a pasar, qué horrible, y así vive el mundo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros los cristianos también andamos igual. ¿Y a quién vamos a contagiar? A nuestra familia, a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Y así con nosotros andamos como los necios, también ellos van a andar como los necios. Ay, se crió dentro de la iglesia, qué horrible, pero cumplió los 18 años y se fue de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque vio, ¿verdad? Muchas veces ven aquellos que dicen ser cristianos, predicar la palabra, enseñar la palabra, pero vivir de otra manera. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Saben qué? Me voy al mundo, porque el mundo es más fiel, a Satanás que estos gente que es más fiel a Dios. ¿Se entiende? El mundo es más fiel al pecado que nosotros fiel a Dios. Y muchas veces criticamos a los jóvenes, qué horrible los jóvenes, cómo andan. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para ayudar a los jóvenes? Los escucho, los aconsejo bíblicamente, les enseño las escrituras. Bueno, les doy amor, les doy aquellos que Dios quiere que le demos, ¿verdad? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bueno, los frutos del Espíritu. Bueno, la juventud necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que necesita la juventud, ¿verdad? Por eso la Biblia, Timoteo dice, las ancianas enseñan ¿a quién? A los jóvenes, a las más jóvenes. Los hombres más ancianos, ¿a quién tienen que enseñar? A los más jóvenes. Bueno, ¿a quién estamos enseñando nosotros? Que estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿A quién estamos discipulando otra vez? La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya, yo ya lo hice hasta ahí llegó. No, pero sigue. Y hacer discípulos, ¿verdad? Y hacer discípulos. Bueno, esto es hacer discípulos. Yo vivo como sabio porque escucho la palabra de Dios y la practico y le estoy enseñando a otra persona, a un joven, a un niño, para que siga el futuro de verdad, el futuro de él siga en la sabiduría de Dios, conozca a Cristo, lo lleve a los pies de Cristo. La juventud lo que necesita es el Evangelio, pero necesita hombres y mujeres que aman el Evangelio, ¿verdad? Sí, yo le llevé el Evangelio, bien, pero tu vida respalda lo que tú estás diciendo. El Evangelio tiene que respaldar tu vida, ¿verdad? Y lo tiene que respaldar con tus frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, misericordia. ¿Eso lo ven los jóvenes en tu vida? Bueno, para que puedan imitar tu fe. Pablo lo dijo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Nosotros podemos decir lo mismo. Imiten, joven, imiten, dejen el mundo y vengan conmigo, vamos a seguir a Cristo. Yo les voy a enseñar cómo es vivir para Cristo. ¿Podemos decir eso nosotros?
Entonces vamos a mirar los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, lo que dice Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiesta, ¿qué quiere decir? Que la practica, que se ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, que todos los días están haciendo estas cosas, no van a entrar al reino de Dios, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, en un cristiano no se puede manifestar estas cosas. ¿Por qué? Porque no es cristiano, no puede practicar estas cosas, ¿verdad? Más un cristiano que lleva años en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que conoce nuestra juventud? Esto, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. No podemos criticar a los jóvenes. ¡Qué horrible! Vea cómo viven los jóvenes. Viven fornicando y cambiando de novio y novia. ¡Qué horrible! ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Vivo fornicando? ¿Vivo cambiando de mujer? Bueno, es como el padre que le dice al hijo, hijo, está con el cigarro en la boca, dice, hijo, si te veo fumar, te pego, no fumes porque esto es malo, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a los jóvenes y decimos, el Señor dice que no deben andar en fornicación, el Señor dice que tiene que tener una esposa. Bueno, yo ando en fornicación, tengo una esposa, bueno, tengo idolatría por algo. No, Dios dice que tú tienes que adorarlo a Él y ponerlo en primer lugar a Él, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy poniendo a Dios en primer lugar. Bueno, ando en enemistades, ando en hechicería, enemistades, pleitos. Bueno, ando en chisme. No debes chismear porque viste que eso es pecado. Pero yo vivo chismeando. Entonces, no entiendo cuál es el ejemplo que estamos dando y después lo que hacemos es criticar a los jóvenes, ¿verdad? Antes de mirarnos a nosotros mismos. Estamos llenos de ira, vivimos discutiendo con los demás, vivimos apartados de los demás. Bueno, herejías. Bueno, la herejía es quitarle o ponerle a la Biblia. Eso es herejía, ¿verdad? Cuando le sacamos algo a la palabra de Dios o le agregamos algo a la palabra de Dios, eso es herejía. Bueno, la Biblia hay que creerla como es ella lo dice que hay que creerla, no como a mi manera. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Bueno, nuestra vida, acá viene la otra parte, tiene que ser, versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ¿lo ven esto los jóvenes en nosotros? No, voy a ir a la casa de Gustavo porque ahí en la casa de Gustavo encuentro amor, ¿verdad? Encuentro que me enseñan la palabra de Dios, encuentro que ellos tienen gozo, no están con la cara larga y peleándose uno al otro, ¿verdad? Encuentro que hay paz en la casa, qué lindo ir a la casa de Gustavo porque hay paz, el hombre tiene paciencia, cómo te escucha, cómo te exhorta, cómo nos ama, qué bondad tiene. Bueno, qué bondad, qué fe que tiene, porque lo único que hace es abre su boca para hablar de la palabra de Dios. Qué bueno. Bueno, es un hombre manso, tiene templanza. Por más problemas que tenga, el hombre siempre es manso, ¿verdad? Como dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que hace un cristiano. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley no te va a acusar. Si tú estás practicando estas cosas, la ley no te va a acusar. Y bueno, si tú lo estás practicando, los jóvenes lo estás bendiciendo. A los niños lo estás bendiciendo porque te están mirando. Acuérdense siempre que siempre nos están mirando. No, yo vivo solo con mi mujer o vivo solo, no sé, allá en el medio del campo. No, siempre uno lo está mirando. Un vecino, un niño, un sobrino, siempre nos están mirando. ¿Y qué están mirando? Nuestros frutos. Nuestros frutos. Si estamos viviendo como los necios o estamos viviendo como sabios. Y si vivimos como sabios, vamos a traerlo a los pies del Señor. Muchas veces le hablamos del Evangelio y después con nuestra vida lo corremos, ¿verdad? No quiero que me molesten. Fuera. No quiero que venga nadie. No. Acá nadie. No quiero que me molesten. No, pero creen en Cristo, ¿verdad que Cristo es amor? Y yo soy el hijo del amor y yo los echo. ¿Se entiende? Bueno, muchas veces tenemos que ver, ¿verdad? Y dejar de criticar a los jóvenes. ¿Y qué estamos haciendo para la juventud? Bueno, pero versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ¿qué hicieron?
Los deseos míos ya no van, mis pasiones ya no van los deseos del Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo. Bien. Sí, yo creí en Cristo, yo nací de nuevo y tengo el Espíritu Santo. Bien. Los frutos del Espíritu se van a ver, ¿verdad? Porque van a salir para afuera. Como dice, así como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras del Espíritu, ¿verdad? Y bueno, entonces versículo 26, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, está fuera de lugar eso. Eso no corre para vivir una vida sabia, para sacar hijos sabios, jóvenes sabios. Primeramente tienen que haber adultos sabios que le enseñen a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer, Señor? ¿Cómo puedo hacer esto para ayudar a los jóvenes, para ayudarme a mí mismo y ayudar a mis hijos? Versículo 5 de Proverbios capítulo 1 lo dice: oirá el sabio. Otra vez, oirá el sabio, ¿qué va a hacer? Aumentará el saber. ¿Ven qué fácil que es? Somos tan rebeldes que muchas veces nos hablan, nos están instruyendo, nos están enseñando y no queremos abrir nuestros oídos, ¿verdad? Por eso el Salmo capítulo 1, que es uno de los salmos favoritos míos, Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y bueno, si medita de día y de noche, ¿verdad? Está oyendo, es sabio. ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo va a vivir? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, no así los malos, no así los malos. O sea, los que no oyen, los que no están escudriñando la palabra de Dios, lo que no le importa lo que le dicen las exhortaciones de los hermanos, lo que no les importa lo que dicen los predicadores, lo que le importa lo que yo pienso. No, yo pienso que estoy bien. No, pero hermano, acá la Biblia dice que estás pecando. No, yo estoy bien. Bueno, eso es no oír, eso es ser necio. El sabio, ¿qué hace? Abre los oídos, escucha, recibe, ¿verdad? Y aumenta el saber. Cuando yo recibo, aumento el saber mío. Ahora, cuando yo no abro los oídos, no aumento, sino que al revés, voy en decadencia espiritual. ¿Y qué voy a hacer? No voy a prosperar, voy a ir cayendo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, se levantarán los malos en el juicio, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar? El camino de los malos va a perecer. Bueno, mi pensamiento es que yo voy bien. ¿Sabes qué? Dios te dice: vas a perecer, vas a caer, vas a sucumbir. Bueno, el sabio es el que abre las pantallas otra vez, los radares, y está absorbiendo para ser más sabio. El necio dice: yo ya sé todo, yo no necesito que nadie me enseñe, ¿verdad? Como le pasaba a Timoteo en la iglesia de Éfeso, que cuando Timoteo iba a exhortar, como era un joven, se reían de él. Y Pablo dice: nadie te menosprecie, nadie tome poco tu juventud, sino sé ejemplo de la grey, ¿verdad? Bueno, muchas veces pasa eso dentro de las iglesias. Bueno, gente que piensa que es más sabia que los demás, se ríe de los demás, ¿verdad? Se ríe de lo que le dicen, lo que dice la Biblia. ¿Y eso quién lo hace? El mundo. El mundo se ríe de la Biblia, se ríe de los cristianos. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué hacemos? Traemos el mundo dentro de la iglesia y actuamos como el mundo, ¿verdad? Por eso recibir esos tesoros de Cristo, recibir el Evangelio de Cristo es recibir la sabiduría. ¿Sí? Salvación, pero también es sabiduría. Todos los días adquirir sabiduría, ¿Para qué? Para ser más sabio, para parecerme más a Cristo. Es simplemente eso. No es para que hermano, no es para que ustedes hagan lo que yo les digo, para que me dejen contento y ustedes vengan y digan: estoy tan contento y tan realizado que están haciendo lo que yo les mando. Acá no es lo que yo les mando, acá es lo que manda Cristo. Y lo que tiene que sentirse contento y realizado es Dios con nosotros, no un hombre, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 5.
y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué hace el entendido? Recibe consejo. Bueno, está dispuesto a cambiar. Está dispuesto a cambiar por la palabra de Dios. Mucha gente conoce la palabra de Dios, la enseñan, son maestros, ¿verdad? Pero no la viven. A nosotros nos pasó, ¿verdad? Cuando hubo un momento de actuar y hacer lo que decía la Biblia, no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque ellos eran sabios, sí, oían la palabra de Dios, habían aumentado el saber, pero ¿qué pasó? No quisieron ponerla en práctica, ¿verdad? No tenían pasión por la palabra, no tenían aquello que tuvieron los primeros cristianos, que aún poniendo su vida por la palabra. Bueno, también tenemos que tener eso, ¿verdad? No olvidarnos de la pasión, del amor hacia las cosas de Dios, el amor a la palabra de Dios. Bueno, estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a cambiar. Esa es una persona entendida, que adquiere, que recibe el consejo. Estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Por eso vamos en oración, Señor. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Como el salmista, hazme más blanco que la lana, Señor. Hazme, si hay pecado en mí, muéstrame. Muéstrame porque yo quiero ser más puro, más blanco. Quiero recibir el consejo tuyo. Quiero tener más santidad, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el cristiano. Recibir más santidad, vivir más en santidad. Bueno, ¿y cómo? Escuchando la palabra de Dios. No se burla de la palabra de Dios. No se burla a los hermanos que lo exhortan, sino que lo escucha. ¿Por qué? Porque quiere ser más sabio, ¿verdad? Pensar, ser más prudente, parecerse más a Cristo, ¿verdad? Vivir como Cristo, y así Dios, el Padre, está contento y vamos a estar más bajo la bendición de Dios. Entonces, podemos ser luz ahí en ese momento. Cuando nos acercamos a la luz, que es la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿verdad? A mi camino. Bueno, eso es la Biblia. Y yo me acerco a la luz, voy a vivir en la luz, ¿verdad? Y voy a estar dando luz a un mundo que está lleno de tinieblas. Por eso el cristiano, el cristiano no está satisfecho como está. Yo estoy bien así. A mí déjenme, yo ya soy salvo, déjenme. Esto no es lo que hace un cristiano. Un cristiano oye palabra de Dios, escudriña palabra de Dios, está día y noche pensando en la palabra de Dios. Él quiere actuar como dice la palabra de Dios. Él quiere actuar sabiamente, ¿verdad? Por eso debemos orar por los jóvenes, pero también debemos orar por nosotros para hacer ejemplo a los jóvenes. Dejar de estar pendiente de lo que los jóvenes están pendientes, ¿verdad? Vivimos criticando a los jóvenes, pero viví en internet, viví en el Facebook y viví mirando esos jueguitos ahí con la Play. ¡Qué horrible! ¿Y yo qué hago? Y bueno, papá, bueno, abuelo, bueno, tío, vos también vivís en el Facebook, vos también vivís jugando al Play, vos vivís mirando la tele. ¿Cuál es, no sé, cuál es el ejemplo que me querés dar? ¿Se entiende? Bueno, dejemos de criticar, ¿verdad? Y pongámonos en obra en escudriñar la Escritura. Día y noche, escudriñar la Escritura. ¿Para qué? Para hacer luz a los jóvenes, a los niños, a hacer luz en nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? Cristianos, que sean luz. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 6. Para entender proverbio y declaración. Bueno, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué escudriñamos la palabra? Para entenderla. Para entenderla. Para entender la palabra de Dios hay que escudriñarla, como dije hoy, hay que trabajar. Dios no va a venir en sueño y nos va a revelar todo lo que nosotros tenemos que hacer. Está en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, de verdad, de ir a las cosas de Dios. Bueno, la sabiduría de Dios es la palabra de Dios y está llena de sabiduría divina. Como dije, nosotros somos los mineros que escarbamos y vamos a buscar esa sabiduría. ¿Por qué? Proverbios capítulo 1, versículo 6. Palabra de sabios y sus dichos profundos. Porque ahí están las palabras del sabio, de Dios. Y están los dichos profundos. Y si están profundos, ¿qué tengo que hacer? Escarbar, ¿verdad? Escarbarlo para buscarlo, ¿verdad? Por eso Dios dice, esfuérzate en la gracia que has recibido. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. La vida cristiana es de esfuerzo, ¿verdad? Ay, sí, me tengo que congregar. Ay, sí, tengo que orar. Pero eso es una parte. La otra parte es que tienes que esforzarte en la palabra de Dios y escuchar lo que Dios te está hablando. Esta Biblia nos enseña todo. Nos enseña cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena herramienta para el servicio de Dios, cómo ser un buen trabajador en el mundo, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un diácono, cómo puede ser un anciano.
cómo tiene que ser un pastor. La Biblia nos enseña todo, hermano. Nosotros simplemente tenemos que ir y escudriñar. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema en la iglesia, ya sabemos, ya tenemos experiencia de lo que ha pasado en el pasado. Dios nos ha hecho pasar cosas, ¿para qué? Para adquirir experiencia. ¿Para qué? Para no caer en lo mismo. Cuando hay que resolver un problema en la iglesia, ya hay cristiano, anciano o anciana, ¿qué va a hacer? Voy a ir a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? No, el Señor dice que la iglesia tiene que tomar esta decisión. Bien, y se toma. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, es del Señor. Y hay que hacer lo que el Señor manda. Ahora cuando la iglesia es mía, van a hacer lo que yo digo. Vamos a escuchar lo que dice Gustavo. Según lo que diga Gustavo, vamos a hacer. Bueno, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es lo que dice la palabra de Cristo, ¿verdad? Los sabios son los que oyen y quieren aprender más. No están satisfechos con lo que saben. Los que aman a Dios buscan las cosas de Dios. Son insaciables por conocer las cosas de Dios. Bueno, como dije hoy, no están satisfechos. Bueno, yo estoy insaciable, quiero más y quiero aprender más, ¿verdad? Sí, soy salvo, pero no me conformo simplemente con ser salvo. Me conformo parecerme más a Cristo. Y voy a la palabra y veo que me falta. Entonces me esfuerzo y me esfuerzo. No estoy satisfecho. Me preocupo por los demás. Quiero que mi hermano también crezca. Quiero que mi hermana también crezca. Por eso me preocupo, oro por ellos, les enseño la palabra. Quiero que los jóvenes conozcan a Cristo, por eso soy luz. ¿Se entiende? Y eso es lo que hace un sabio, ¿verdad? Ahora el necio le da todo lo mismo. Yo estoy bien. Ya está. Ya está, ya llegué. No importa. Pablo vemos un hombre sabio en la palabra que dijo, yo no lo he alcanzado, sino que me esfuerzo, procuro acercarme más a la meta y corro como golpeando mi cuerpo y voy y me sacrifico, sí, lloro, sí, sufro, sí, pero quiero ser más parecerme más a mi Salvador. Y así debemos actuar los cristianos, no estar satisfechos con nuestra vida espiritual, ¿verdad? No estar satisfechos con ser un bebé espiritual, seguir tomando leche, sino ya es momento de comer alimento sólido. ¿Cómo comemos el alimento sólido? Escudriñando las escrituras, sabiendo la sabiduría, los secretos de Dios que ha dejado, los oráculos de Dios que ha dejado aquí para nosotros. Hay que recibir buena doctrina, sí, hay que recibir buena doctrina. Sí, cuando nos congregamos tenemos que recibir buena doctrina, pero yo individualmente, día a día, tengo que también estar escudriñando, alimentando mi vida espiritual, ¿verdad? Conocer más este pan de vida. Yo si como una vez, 3 veces a la semana, un domingo, un miércoles y un viernes, si comiera comida para mi cuerpo físico, ¿qué va a pasar? Me enfermo, ¿verdad? Porque no es suficiente el alimento que le doy a mi cuerpo para poder subsistir. Lo mismo cristiano, no es simplemente que ya me congregué. No, ya individualmente tenemos que escudriñar la escritura todos los días, alimentarnos espiritualmente, pero no con pedacitos, con un versículo, no con escudriñar. A ver, ¿qué quiere decir tal palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir este contexto? ¿Verdad? Y buscar lo que dice este versículo, no sacarlo de su contexto para hacer un pretexto, sino lo busco, ¿verdad? Y lo analizo para mi vida espiritual. Entonces cuando venga un problema, veo un hermano que está en problema, yo ya estudié eso, hermano, vení que tengo que hablar contigo. Vos sabés que estudié el otro día en tal lado, estoy estudiando, y Dios me dijo que para tu situación hay que hacer tal cosa. Vení, vamos a leerlo, vení, te voy a enseñar. Y eso es discipular a otros, ¿verdad? Y es lo que nos mandó Cristo. Bueno, eso es lo que hacen los sabios, los que buscan la sabiduría, los que buscan ser luz en este mundo. Por eso este libro es para eso, para mostrarnos si estamos viviendo en sabiduría o estamos viviendo como los necios. Acá hay dos caminos, los necios y los sabios. ¿Ah? Bien, vamos a orar porque se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es esa espada que penetra, nos duele, nos muestra, oh Dios, nuestros defectos, lo que tenemos que cambiar. Oh, ayúdanos, Señor, a no estar satisfechos como iglesia, sino a crecer en el conocimiento de nuestro Dios, a crecer como iglesia, a madurar, Señor amado, a hacer luz en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, que tu nombre se glorifique. Ayúdanos, Padre, a poder ser luz y a poder traer a las personas a los pies de Cristo, a vivir sabiamente, no como el mundo, pensando como el mundo y actuando como el mundo,
sino actuando como Cristo, Señor. La gloria es para ti, la alabanza son para ti. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por favor sigan orando para continuar este ministerio, para seguir escarbando, ¿verdad?, la palabra de Dios juntos, para poder cambiar y tener una actitud de sabio. Oirá el sabio, acuérdense siempre, oirá el sabio y aumentará el saber. Primero hay que oír para después saber. Muchas bendiciones y gracias por seguirnos y compartir. Que pasen bien.